Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Bienvenidos a el Día Mundial del Corazón, en que no hablaremos de ese tema, pero sí lo haré el martes con 5 cardiólogos excepcionales, Luis Alberto Gómez, la doctora Landy Rodríguez, la doctora Mónica Gilbert, el doctor Roberto Gilbert y Fausto Heredia. Adicionalmente, el ginecólogo Benny Bloom, cuyo caso llevó a que me preocupara del mío y el mío ha llevado a que muchos de ustedes se examinen y algunos ya salven su vida. El martes. Hoy es el Día Mundial del Corazón, por eso este libro que les recomiendo, El corazón es consciente, del doctor Lombardero, argentino. Hoy, algo que nos afecta el corazón, porque las contrariedades y las emociones negativas y la angustia y la incertidumbre generan muchas enfermedades cardiovasculares. Pero no es esa la perspectiva que vamos a hablar ahora, sino, dadas las circunstancias del país agravadas por los apagones, ¿tocamos fondo? Si es así, ¿cómo rebotar? Es decir, ¿o aún no tocamos fondo? Hay propuestas. Una de Francisco Vergara, presidente de la CAPEIPI, que aceptó venir a Guayaquil para desarrollar la suya, cambios de jornadas laborales y de sectores para manejar los apagones. Otra de Juan Carlos Díaz Granados, empresario de seguros, que no conozco, pero él desarrollará a lo largo del programa. Y una tercera de Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing. A ver cuánto de nuestra actitud puede ayudar, no a cambiar la realidad, a mejorar la situación frente a ella. Porque ya que estamos en esas circunstancias, vean ustedes, llovió en Quito, ¿ya? Felizmente. Pero no llovió porque nos quejamos. Tampoco llovió porque bombardearon las nubes, o quizás sí. Llovió y copiosamente el fin de semana en Quito, en Cuenca, en Puyo, porque las circunstancias climatológicas que anunció el INAMI se cumplieron. Pero se necesitarían 10 días de lluvias copiosas para que se llenen hasta un nivel aceptable las hidroeléctricas. ¿Y qué? ¿Nos vamos a poner a hacer la danza de la lluvia o hacer lo que dijo un inepto en el pasado, rogarle a Diosito? No. En medio de esa penosa realidad, en la cual, según los reportes del comercio, 80% han caído las ventas, tenemos que hacer algo para no asfixiarnos, ¿verdad? ¿Qué? Lo tratamos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.
tiempo siempre es corto y los invitados son muchos. Buenas noches. Así que entro en materia. Esta carta recoge un gráfico que envió el doctor Francisco Vergara al presidente de la República, el ministro de Energía y el ministro de Gobierno la semana pasada. Ustedes ven ahí el gráfico y tiene básicamente dos propuestas. La una, manejar los apagones por regiones. Explíquenos de dónde viene este concepto, doctor, cuáles serían los horarios, veremos después. ¿A qué corresponde lo que ahí está en anaranjado y a qué corresponde lo que ahí está en azul y por qué? Bienvenido. Carlos, buenas noches. En estas circunstancias, sabiendo que la solución no es fácil, no es inmediata, respecto del incremento de generación para cubrir la demanda de energía eléctrica, a las pymes no nos queda otra alternativa que proponer que se ordenen las restricciones del servicio. Es decir, administren la escasez. No puede ser sostenible cuando la empresa eléctrica Quito nos hace conocer las restricciones que van a partir en esta semana y nos cortan 5 horas laborables, nos dan suministro, nos cortan 3 horas más y nos cortan nuevamente y nos dan 2 horas más. Ese es el horario previsto del 30 de septiembre al 3 de octubre. Eso es lo que nos han comunicado. Perdón, un ratito para él exactamente las horas. Entonces, Quito, 7 de la mañana a 12 del día. Les cortan hasta las 3 de la tarde, les reponen hasta las 6 de la tarde. Es decir, tendrían 3 horas hábiles cuando más. Y se los ponen de 21 horas a 23 horas. Ok. ¿Quién puede trabajar con un horario de esos? Imposible. Y peor aún, que te dicen que esto se puede modificar en función de lo que llueva o no. Dicho esto, lo que más afecta al sector productivo es no tener previsibilidad. Es decir, cuando hay de estos desórdenes, lo que no nos permiten es trabajar. Y las pymes son las que menos capacidad tienen de tener autogeneración. Usted por su propone propio tamaño. Reorganizar la demanda Sí. en 2 áreas eléctricas equilibradas de aproximadamente 15.000 gigavatios por año, considerando las áreas de concesión de las empresas distribuidoras de energía, conforme se muestra en la siguiente imagen. Es decir, ¿esto tiene una base técnica? Por supuesto. ¿Que la consultaron a quién? Tenemos un departamento técnico en la CAPEIPI que justamente desde las restricciones anteriores hasta hicimos contrataciones para hacer esta propuesta porque todos sabíamos que en esta época ya se venían nuevamente los apagones. Lo que vemos en anaranjado o amarillo, ¿a qué corresponde? Lo que corresponde al área 1, es decir, en el área tomate, a lo que es Enel Esmeralda, Enel Santa Elena, Empresa Eléctrica Norte, Quito, Sucumbíos, Manabí, Guayas Los Ríos, Cotopaxi y Galápagos. Es un área equivalente en demanda nacional a el área número 2, lo que correspondería a Enel Guayaquil, Milagro, Riobamba, Azogues, Centro Sur, Enel El Oro, Empresa Eléctrica Ambato, Enel Bolívar y Enel Santo Domingo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es equilibren la demanda para que cuando tengan restricciones en generación nos permitan trabajar 4 días a 10 horas diarias. Porque lo único que nos va a salvar, Carlos, es seguir trabajando. Enseguida y buscar vamos a ver un las jornadas laborales. Antes de eso, las generadoras, distribuidoras, comercializadoras pueden ser viables en las horas que ustedes proponen, en las zonas que ustedes proponen? Por supuesto. ¿Quién les dijo que todos pueden conectarse de esa manera a esa hora? El Sistema Nacional Interconectado es un circuito que te permite aportar todo el parque generador al Sistema Nacional y de ahí toman todas las distribuidoras. Las distribuidoras no solo podrían seccionar solo su área de concesión, hasta pueden hacerlo en función de sus ramales y de sus primarios de las redes. Okay, o sea, es totalmente viable. Enseguida veremos lo que les dije, cómo se dividiría la jornada laboral. Ahora, Juan Carlos Díaz Granados, bienvenido, doctor. Desde su perspectiva, empresario, su especialidad es el área de seguros, pero con la experiencia que tuvo de años en la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿cómo se debe reaccionar en el sector empresarial comercial para que esto no sea devastador? ¿Qué podemos hacer? 2 temas. El primero, impulsar soluciones de fondo, y el segundo, facilitar que la oferta y la demanda laboral se puedan encontrar, porque 7 de cada 10 ecuatorianos en este momento no tienen empleo adecuado. Entonces, el primer tema, soluciones de fondo. Este modelo no funciona más. Es decir, los que hemos vivido lo suficiente, pudimos tener la experiencia de Melec,
en Guayaquil, una empresa americana que tenía la concesión de provisión de energía eléctrica para Guayaquil. Guayaquil se desarrolló industrialmente, creció económicamente. ¿Había sequía en esa época? Es decir, era indiferente si había sequía o no. ¿Había inundaciones en esa época? Había todo. ¿Ya? Había todo lo que está pasando. Y nunca lo sentimos porque teníamos capacidad de autogeneración. Juan Carlos Díaz Granado lo dice así, en un artículo reciente Expreso que se llama Seguridad Energética. Dice, el modelo vigente ha colapsado, amenazando la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. Es fundamental abrir las puertas a la inversión privada en el sector energético y eliminar las barreras que impiden la autogeneración y las concesiones. ¿Cuáles son esas barreras en este rato? O sea, barreras básicas, por ejemplo, para la autogeneración, una empresa que puede autogenerar tiene un límite de 10 megavatios. Eso es una locura, pues no debería haber ningún tipo de límite para que uno pueda autogenerar si lo que se requiere en este momento es energía. Ya propuso el presidente una reforma que cambiaba hasta 100 megavatios. ¿Lo ve viable con la asamblea que tenemos? No deberíamos tener un límite, porque si hay alguien que puede autogenerar, le pongo 3 ejemplos. Ni siquiera límite debería haber. No debería haber ningún límite. ¿Por qué? Sí, porque tenemos un déficit. Tenemos un déficit y aparentemente el Estado con el modelo actual que ha fracasado. Le pongo el ejemplo de Melec, que era un ejemplo que los guayaquileños en esa época no sabíamos lo que era un corte de energía eléctrico y nos íbamos a cualquier otro lugar del país y era completamente extraño lo que ocurría con los cortes. Guayaquil, en el momento que se interconecta a la red pública de energía eléctrica, pierde esa independencia, esa seguridad energética que tenía, que permitía el desarrollo económico de Ecuador, de Guayaquil en concreto. Y lo que estamos hablando en este momento es de agarrar un modelo que funcionaba en esa época para todo el Ecuador. Enseguida vamos a explorar esto más. Antes permítanme recordarles que estamos por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Nos pueden también seguir por Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9, los domingos no nos acompaña RTU, de paso tampoco va a estar en los reprises por el problema de los apagones. Nina Radio, me llamaron a decir, Carlos, no podemos, el horario en que va tu programa, de tal es la hora en que tenemos generación aquí para nuestro propio material. Les dije encantado, se reconectan cuando puedan. Entonces, en radio vamos por Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, La Bonita del centro del país es Riobamba, también 89.3 FM, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, Radio Sucesos, líder en información para la capital de la República. Miren cómo Ecoavisa describió en un reciente reportaje la situación dramática que se está viviendo en la parte de los negocios privados. La vida nocturna de las ciudades se apagó por los cortes de luz. Televistazo realizó este viernes recorridos por Quito, Guayaquil, Machala y otras ciudades y constató el poco movimiento en bares y restaurantes. El 50% de esos establecimientos cerró por las bajas ventas, así como por la poca presencia de visitantes y porque al no tener energía no pueden usar equipos industriales para preparar alimentos y bebidas. En Quito, los cocineros de este restaurante trabajaron bajo la luz de una vela. No pueden parar porque hay cuentas que pagar. En Guayaquil el panorama es similar. Los restaurantes lucen vacíos. Las ventas se han reducido hasta en 80%. Algunos locales que vendían desayunos, almuerzos y meriendas optaron por cerrar a partir de las 18 horas. Según los comerciantes, las personas asocian la oscuridad con inseguridad y no salen a pasear en las noches. En Machala la gente también se queda en sus casas por las noches por los apagones e inseguridad. Aquí los cortes nocturnos son hasta de 8 horas. Los dueños de pequeños negocios compraron generadores. Es el segundo fin de semana que ven reducidas las ventas en 70% por falta de electricidad. Eso recoge solo una parte del drama. La otra parte del planteamiento de Francisco Vergara era, concomitantemente con balancear y distribuir los cortes de esta manera, cambiar las jornadas laborales, ¿de qué manera? Necesitamos y estamos conscientes de que se debe trabajar más horas, porque no podemos distribuir en la semana muchos días laborables. Entonces propone que se trabaje lunes, martes, miércoles y jueves en el área 1 de la República del Ecuador, en el área de demanda, y que se trabaje 10 horas diarias. ¿Que serían de qué horas a qué horas?
La propuesta técnica, inicialmente la analizamos que eran desde las 6 de la mañana hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, pero se veía en nuestras modelaciones que se iba a salir la gente muy temprano y iba a consumir también electricidad. La propuesta ya depurada es desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. Mejor. Porque esa es la que nos permitió ver la modelación que bajaba la demanda realmente. Ya. ¿Y la otra? Y la otra mitad, la zona 2, es que trabaje jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces tú solo tienes toda la demanda nacional solo el día jueves. Ya. Y te preparas para ese día jueves con el parque generador. Eso también al sector pymes te permite que cargues de combustible tu generador para el fin de semana, que va a ser un fin de semana largo, que va a ser de viernes, sábado y domingo en el un caso, y en el otro caso va a ser lunes, martes y miércoles. Recuerden que comprar combustible para un pequeño motor no es tan fácil. Se necesita un permiso que se lo llama de consumos domésticos. Y tienes que ir a una estación de servicio que te vendan en un bidón, cargarlo y tenerlo a punto para lograrlo. Como usted bien dice, están pensando en pequeñas y medianas empresas. Que es del 80% de la gente que genera el empleo y el trabajo. Por favor, no nos verán como PIB, porque como PIB somos solo el 20% del PIB. Pero cuando nos ven como gente que trabaja, como la gente del pueblo, la gente que no tiene capacidad de tener su autogeneración, somos del 80%. ¿Sabe lo que es proponerle a una gran empresa no trabajar 3 o 4 días a la semana? La gran empresa tiene generación. La gran empresa tiene generación. No toda. Así es, pero es la que tiene capacidad de cubrir su demanda. Y esa sería la forma más técnica que lo podrían hacer, porque ahí no es que va a comprar el Estado. Ellos sí pueden comprar y la empresa cuando necesita, y especialmente el sector alimenticio, que es el que más necesita por su cadena de frío, ellos no pueden ver ni siquiera el fin de semana y me pertenezco al sector alimenticio. ¿Y en cuanto al público? Porque el corte sería para todos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. ¿Sabe lo que es? Pero pasas a hacer fin de semana. 4 días más de medio día sin energía eléctrica en quienes quieren ir a un supermercado. 3 días. Es que técnicamente cuando estás en los días de fin de semana, la demanda se reduce. Eso está comprobado, todo el mundo lo conoce. No es lo mismo los días laborables que los días no laborables. ¿Qué ahorramos energéticamente aquí? Aproximadamente el 30%, que es lo que justamente tienes la diferencia en este momento de generación, porque el parque generador del 100% entre hidráulica y térmica, de ese 100% que necesitarías para cubrir el 100% de la demanda, está en el 78%. ¿Ese cuadro muestra qué? ¿Qué iba a mostrar? Este cuadro demuestra cómo lo vas a hacer el comportamiento de la generación para distribuir realmente la demanda y la escasez. Ok, 30% menos de generación vamos a requerir. Por supuesto. La solución viable. De paso, no es solución. La salida. La genera otros problemas. En esto la palabra solución hay que quitarla. Eso es solo a largo plazo, por si acaso. Y a largo plazo es 4 o 5 años. Y eso, si hoy no se queda en novelería lo que se vive repitiendo y se dice que se va a hacer. Y acaba de destacar Juan Carlos Díaz Granados, ¿por qué solo hasta 100 megavatios para el sector privado? ¿Por qué no libre? Más adelante les doy otro elemento de juicio. Antes veamos, en cambio, Teleamazonas, cómo pintó este mismo drama. Los cortes de energía que se registran particularmente en la ciudad de Puyo vienen causando afectaciones económicas sobre todo al sector comercial, ya que en esta zona en el día se registran al menos 2 cortes, uno en gran parte de la mañana y otro al caer la tarde e iniciar la noche. En verdad estamos viviendo una situación crítica el comercio de acá de Pastaza, porque como ustedes saben, la energía eléctrica es necesaria para todas nuestras actividades. Desde el primer paso, o mejor dicho, ya desde el último paso, que es la facturación, nosotros necesitamos la energía eléctrica para poder facturar. Y aunque existen locales donde sus dueños han tomado medidas, como tener a la mano transformadores eléctricos, la gran mayoría no se puede dar ese lujo. Tenemos un familiar que nos colaboró y nos prestó, porque no hay para poder invertir ahora en un generador eléctrico. Otro de los inconvenientes que existe es la descoordinación en cuanto a los horarios de los cortes, ya que si bien es cierto, en las cuentas oficiales de la empresa eléctrica se señala 1 hora, al final o se va antes, o después, o cuando nadie notificó. Así llevan más de 8 días y aún no se sabe a ciencia cierta si las medidas continuarán. Doctor Juan Carlos Díaz Granados, en cambio lo que yo me pregunto es ¿para qué quieren trabajar más si la gente quiere consumir menos? Por la contracción económica, porque no sale por la inseguridad, porque los horarios de incertidumbre vuelven
mucho más difícil ir a comprar cosas que no sean básicas o de primera necesidad. Si el consumo está contrayendo, sobre todo en aspectos suntuarios o no indispensables, ¿para qué quieren más tiempo de trabajo si hay menos demanda para la oferta? A mí me preocupa que nos acostumbremos a esta situación. Es decir, no podemos seguir administrando el fracaso del modelo económico y tenemos que reiterar eso de ahí. Es decir, el modelo que hemos venido viviendo en las últimas décadas de la soberanía energética, del Estado mercantilista, no funciona. Hay muchísimo capital en el mundo que pudiera venir a invertir acá, pero es muy problemático lidiar con las autoridades del sector energético y en general con las autoridades del sector público para poder invertir aquí. Entonces tienen que venir con rodilleras cuando quieren invertir decenas de millones de dólares y les dicen en 5 años más volvemos a hablar para ver si te renovamos después de que tú has invertido y generado además nuevas fuentes de trabajo. Porque no solamente nos solucionarían el déficit energético, sino que cada vez que alguien invierte en el Ecuador, también se crea empleo sostenible. ¿Qué lo vuelve problemático? Todas las trabas que ¿Quiénes lo vuelven problemático? Por ejemplo, hay un permiso ambiental que se demora 5 años en salir. En el Ministerio de Ambiente. En el mejor de los escenarios. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entonces, y después hay que tener una calificación triple, super estrella, que todos los planetas se alineen para poder invertir. Es decir, si tenemos un déficit y tenemos un problema en este momento, ¿por qué no dejamos que vengan a invertir y después vemos si tendremos posiblemente o no un problema con esa persona que viene a invertir? Insistir, insistir, insistir es la única forma para algo conseguir, en verso y sin esfuerzo. Y sistemáticamente, reiteradamente, a lo largo de mucho tiempo, funciona. Cuando volvamos, el exministro de Energía, Iván Rodríguez, sobre a corto plazo, ahora, esta semana, ¿qué se puede hacer? Hay un reglamento que se puede modificar, hay un decreto que es cuestión de firmar. Ya hay una propuesta mínima de reforma legal. Hay decisiones que nadie quiere tomar. Él ha hablado varias veces de eso aquí. ¿Qué ahora? Eso al volver. El corto plazo solo puede mejorar con actividad positiva, creatividad, medidas administrativas que solo requieran una firma y exigencia a toda la burocracia, pues no le conviene las soluciones a largo plazo porque les quitan poder y su gran negocio es la corrupción. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. ¿Cómo llegar al CDT Cardio Heredia? Sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad, ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza. Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha, encontrarás el centro comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora.
sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025. Vera a su manera. Crítico e independiente. Estamos tratando, si tocamos fondo, cómo rebotar. ¿Ya? O no hemos tocado fondo todavía. Les recuerdo que nos pueden ver en el reprise de OnePlus 48 horas después, en Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV. Y el periódico digital Ecuador en Vivo produce un resumen en su portal principal y página de noticias cuando concluye. Miguel Ángel González reiteró hace poco en Teleamazonas un pedido que más que energía eléctrica necesitan certezas, dijo en estas palabras. Nuestro pedido a las autoridades es que nos cuenten la realidad completa, la verdad y nada más que la verdad. Es decir, que haya información real, de doble vía, con apertura, con transparencia. Yo entiendo que deben las autoridades tener pues muchas presiones, muchas tensiones, la situación es compleja, lo comprendemos, no todo es responsabilidad de este gobierno. Sin embargo, es nuestro deber pues hacer eco de ese grito del sector productivo y del comercio, del sector empresarial en general, que clama por previsibilidad, por certezas que nos iluminen en estos momentos de oscuridad, digamos, de alguna manera. Y esto es importante por 2 razones. Uno, porque podemos mitigar el impacto negativo. Lo peor que puede pasar es que los cortes nos caigan de imprevisto. Y 2, porque el sector productivo quiere aportar, quiere sumar, quiere ayudar con ideas, con propuestas. Y para poderlo hacer bien, con propuestas aterrizadas a la realidad, necesitamos información clara, transparente, oportuna y veraz. Este fin de semana lo imprevisto fue la provisión adicional de energía, pero tampoco hasta cuándo. Sí, debido a que ligero alivio por las lluvias que acabamos de reportar al comenzar. Ha mejorado en algo el flujo de información y la previsión. Chequen, ya está anticipado los segmentos de cortes de mañana, el lunes 30 de septiembre, al 3 de octubre. Ahora, decía que varias veces Iván Rodríguez, bienvenido ingeniero, exministro de Energía, ha reiterado aquí cosas que a corto plazo se pueden hacer, que requieren solo una decisión administrativa, firmar un decreto ejecutivo, una resolución, el cambio de un reglamento, es decir, cosas expeditas. ¿Cuáles de esas en esta coyuntura se pueden implementar, ingeniero, sin dejar de tener el corto plazo en la mira o en la dirección, como usted también tantas veces ha insistido desde hace más de un año, para que lo que se viene sea más sobrellevable o menos duro? Buenas noches, señor Vera. Iré rápidamente a hacer una descripción del problema. Esto se lo soluciona o aumentando la oferta o disminuyendo la demanda. En lo que respecta al aumento de la oferta, el gobierno se ha encargado de alquiler de barcazas y de generación en tierra firme, aproximadamente 800 megavatios. Responsabilidad del Ejecutivo, Ministerio de Energía y Ministerio de Finanzas. Luego, mantenimiento de plantas térmicas. Se podría conseguir 300 megavatios. Responsabilidad Ejecutivo, SELEC, Ministerio de Energía y Ministerio de Finanzas. Suministro de combustible. Usted puede tener generación, pero no combustible. Responsabilidad Ejecutivo, Petroecuador, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía. Termogas Machala. Si usted hace las tareas, puede incorporar 200 megavatios en no más de 6 meses. Responsabilidad Ejecutivo, Gestión de SELEC, Ministerio de Energía y Finanzas. Toache Pilatón, ojalá que esté el primer trimestre del 2025. Responsabilidad Ejecutivo, Gestión de SELEC, Ministerio de Energía y Finanzas. Total, 1.500 megavatios que se podrían incorporar. En lo que respecta a disminución de la demanda,
Sustitución de luminarias LED a nivel país, 200 megavatios. Responsabilidad absoluta, Ejecutivo, Ministerio de Energía, CENEL, Reglamento de Asociatividad, Arconel. Incorporación de generadores del sector productivo. Ya existen 300 megavatios, se puede subir a 500 megavatios. Debería crearse una unidad especial que facilite el suministro de combustible, que consiga créditos para el combustible, créditos para adquirir más unidades. Paneles solares, se puede incorporar 50 megavatios. Responsabilidad, Ejecutivo y Arconel. Flexibilizar la norma legal, líneas de crédito para sector residencial, comercial e industrial. Generación a nivel residencial. Usted puede dar facilidades para que el sector residencial, no hablo del industrial y comercial, solamente residencial, incorpore 20 megavatios. Ejecutivo, Ministerio de Finanzas, Junta Bancaria, crédito. Incentivos de eficiencia energética. Si usted da los incentivos necesarios, usted puede bajar 50 megavatios. ¿De quién depende? Del Ejecutivo, Arconel, incentivar el ahorro disminuyendo la tarifa para el que ahorra. Total posible, 820 megavatios. Y finalmente, la ley, es decir, es difícil que el Ejecutivo y la Asamblea se pongan de acuerdo. Yo creo que debe intervenir, además del Ejecutivo, la Asamblea y la sociedad civil. De tal manera que yo sugiero la comisión, la creación de un comité, no sé si se puede llamar de crisis, con participación del sector privado, para llegar a consensos para una nueva ley que permita financiamiento del sector privado al sector eléctrico. O sea, gran parte del problema es sector eléctrico, normativa legal, Arconel, facilidad de crédito. Y usted puede conseguir alrededor de 2.300 megavatios, que es casi el 50% de la demanda actual del país. Mil gracias, ingeniero, por la enumeración, lo concreto, los responsables y los plazos. Esto último es fundamental, pero ¿por qué solo una tragedia nos une? ¿Y no se dan cuenta que esto es una tragedia? La de los incendios fue peor en el sentido de impacto, pero no en el sentido de costo, daño. Ya, a Dios gracias, que yo sepa, no hubo hasta ahora un muerto, varios heridos, un niño de 11 meses quemado. Esto es una tragedia peor. Y quién sabe si ha cobrado más vidas directa o indirectamente y simplemente no se las vinculan a eso. Cuando una operación en un quirófano de un hospital que no tiene autogeneración o se le fue, se tiene que interrumpir, ¿qué creen que pasa? Antes de volver con mis invitados, empezó a dar precisiones el ministro de Energía esta semana. Estamos incorporando más energía para el Ecuador. Contratamos un primer bloque de 341 megavatios, de los cuales 100 megavatios ya están aportando a la red nacional desde Guayaquil. Otros proyectos, en Quevedo, Salitral y Esmeraldas, se irán sumando hasta el mes de diciembre. Un segundo bloque de alrededor de 800 megavatios en varios proyectos de compra y alquiler de generación eléctrica, que se irán incorporando hasta el próximo año. Y un tercer bloque de aproximadamente 200 megavatios que se encuentra en proceso de estructuración. Trabajamos duro, trabajamos a futuro, nuevos proyectos de energías renovables, no convencionales, que se firmarán en este año. Estamos recuperando el parque térmico del país, con 120 megavatios de energía que ya está disponible y beneficiando a los ecuatorianos. Debo destacar el apoyo del sector privado en esta crisis, que está desconectándose voluntariamente de la red nacional y produciendo su propia energía. Soporte representa un ahorro de alrededor de 300 megavatios. Trabajamos permanentemente para garantizar la soberanía energética que el Ecuador merece. Nadie dice que no. Solo que es o fue, y se los dije varias veces al propio ministro aquí, muy tarde, muy lento, muy poco. Y como él mismo lo reconoce porque le ha caído la tormenta sin que sea el responsable, sino el timonel del barco que está a punto de naufragar. De los 341 megavatios, por ejemplo, solo están generando 100 la barcaza. De los 300 que él dice que el sector privado ha empezado a dar, pueden ser 500 según lo que acaba de decir Iván Rodríguez. De los 200 megavatios que las térmicas podrían aportar, solo van 120 según lo que él acaba de informar. Entonces, hay que optimizar y acelerar la viabilidad de estas cosas. Doctor Díaz Granados, ¿cómo hacer para que el sector privado no colapse si hay 80% de caída en las ventas? Tenemos que ir a estas soluciones de fondo. No podemos seguir viviendo bajo la frase sálvese quien pueda.
que es lo que realmente nos están diciendo. Es decir, la sociedad civil paga impuestos y paga impuestos para tener seguridad ciudadana. Nos subieron los impuestos con esa excusa en los últimos meses del año pasado. Se han incrementado los costos como consecuencia de eso. No tenemos seguridad social o un buen modelo de seguridad social. No tenemos salud pública. No tenemos energía en este momento. Por lo tanto, hay que analizar estas soluciones de fondo para poder revisar estos modelos de tal manera que volvamos a un modelo de libre mercado, un modelo en el que pueda invertir las personas en estos temas que son o deficitarios en el caso de la energía eléctrica o que no nos dan un servicio de calidad en los otros demás aspectos. Pero además, en situaciones como las actuales, ¿qué falta nos hace nuevas modalidades de contrato de trabajo? Estamos viendo, por ejemplo, propuestas de horas de trabajo. ¿Qué pasaría si tuviéramos el contrato por horas en este momento? Ok. ¿Sí? Hasta tanto, yo creo que le comenté al llegar aquí que vine del Mall del Sol esta tarde, le quiero mostrar mi experiencia allí y luego usted que estuvo vinculado a la Cámara de Comercio de Guayaquil, pedirle su impresión. ¿Cuál sería su diagnóstico? Vean esto breve que grabé. Como si fuera Navidad. La gente, sitios de comida. Señora, ¿cómo está? Qué gusto. Muy bien, señora, ¿cómo está? ¿Ah? Impresionante. ¿Qué es esto? ¿Es porque aquí está climatizado? ¿Es porque no hay crisis? Sí, desde luego, todos los concurrentes no son clientes, no compran. Pero el movimiento comercial impresionante. Conclusión, sáquenlo ustedes. ¿Su conclusión? Hay una desaceleración de las ventas, de acuerdo a los últimos datos oficiales cortados hasta julio. ¿Y qué hace tanta gente allí? Está pasando el rato ahí, porque en sus casas, en sus trabajos, no tienen energía eléctrica. Que concurrencia no es ventas. Exactamente, tráfico no son ventas. Ok, ténganlo claro y disculpen que en el archivo del generador de caracteres se fue y en buena hora, porque algún rato hay que recordarlo, lo de Fausto Valdivieso, crimen impune. ¿Qué le han dicho a su propuesta después de que el viernes comenzó a difundirse? A ver, tienen que analizarla con mucho cuidado, porque nuestra primera posición es que no nos pidan que dejemos de trabajar. Es cierto que estamos pidiendo que sean 10 horas diarias por 4 días, es decir, las 40 horas semanales. Y hay que tener algo absolutamente claro, que por cada hora que perdemos de trabajo, solo en lo que corresponde a las pymes, es decir, al 41%, son $12 millones por hora. Pero a veces 12 millones... ¿En el país? En el país. No 12 millones de dólares por hora. Por hora. Por eso el comité empresarial habla de 96, 94 cuando son 8 horas. Entonces, dicho esto, hay que dimensionarlo en remuneraciones. Pero a la vez, ¿para qué quieren producir y trabajar si no hay nadie que quiera comprar? Porque si no se trabaja, demanda se ha contraído. Lo que le pasa a usted, Carlos, lo que me pasa a mí, si no trabajo, no como. Si no se genera riqueza, nadie sale adelante. Y no podemos si solo te compran el 20%. A ver, ¿qué comes si solo el 20% compra? Se necesita definitivamente seguir trabajando y seguir produciendo, porque la otra es de brazos caídos, que la gente se le pague una remuneración sin hacer nada, porque está esperando de nuevo el alumbrón, no el apagón, que esté esperando el alumbrón, es súper complicado, Carlos, que se nos entienda. Y eso le quería dar la cifra, $12 millones por hora significan 20,000 remuneraciones de $600. ¿Saben lo que es 20,000 remuneraciones de $600 por hora? Por favor, duélanse. Señores, gracias a ustedes por poner claridad dentro de esta oscuridad, con tanta puntualidad y tanto argumento. Cuando volvamos, otra perspectiva. ¿Qué podemos hacer desde nuestra actitud, desde nuestra psicología, desde nuestro cerebro, desde lo que se llama neuromarketing en estas circunstancias, para lo que dice el dicho popular, al mal tiempo ponerle buena cara? Ah, sí, es facilito decir esa vaina. ¿Qué tengo que reírme? Algo así, lo responde Eduardo Reynoso. El corto plazo solo puede mejorar con actitud positiva, creatividad, medidas administrativas que solo requieren una firma y exigencia a toda la burocracia, pues no le convienen las soluciones a largo plazo porque les quitan poder y su gran negocio de corrupción.
el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores: Vía a la Costa, Vía a Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Buenas tardes, Bessie. Bessie, ¿tiene fideo Meda, por favor? Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el Oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000 y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1,000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Vera a su manera, crítico e independiente. El río Tomebamba en Cuenca poco a poco recuperó su caudal. Llovía en Cuenca esta tarde. Todas son buenas noticias, temporales para alegrarnos, pero no para confiarnos. Les recuerdo que nos pueden seguir por Macro Digital. En los Estados Unidos, una gran cantidad de suscriptores de esa cablera son ecuatorianos. Los domingos se conectan 10,000, 12,000 aproximadamente, pero Macro Digital sale también en el Ecuador a través de CNT Play, 11 Play, Colorados, Visión, HD Supercable, BBTV y varias aplicaciones, entre ellas Roku. Les dije que les tenía un testimonio respecto a empresarios privados que desde hace 2 meses que se expidió el reglamento para viabilizar la importación de gas y poner terminales privados, quienes lideran la iniciativa aspiran a proveer principalmente de energía eléctrica generada con gas a camaroneros, el viacrucis que estaban enfrentando y habían superado en parte. Solo para contarles, porque les pedí que me describan lo que esto significó. Ya, desde que se aprobó el reglamento tuvimos que ingresar información que requerían para cada una de las solicitudes. Para importar, una. Para almacenar, otra. Para comercializar, otra. Para transportar, otra. Y para construir un terminal, otra. Tuvimos que sortear la mala intención de los burócratas de la agencia con los que hemos interactuado por 3 años. Ellos trabajan para los distribuidores de combustibles y GLP. Estoy 100% convencido de ello, yo también. Con la ayuda del coordinador jurídico del ministerio y el nuevo director ejecutivo de la ARC de Hidrocarburos superamos la obstaculización de los técnicos de la ARC hace 4 semanas. Y lo que dicen ahí yo lo comparto también, pero no se los puedo leer. Lo más importante, hemos perdido un par de meses. Y miren, el socio gringo que teníamos se cansó de esperar. Nos dijo que nos metiéramos el proyecto por la oreja. Que Ecuador no es un país en el que se puede confiar y trabajar. Estamos en conversaciones con cerca de 15 empresas que han expresado interés en participar accionarialmente. Esta es una inversión de aproximadamente $200 millones que se debe concretar en 2 años y aspira a generar electricidad para sectores privados en donde no llega la red nacional interconectada, principalmente camaroneros, o les pide a los camaroneros que tiendan sus propias redes para conectarse con el sistema nacional. Eduardo Reynoso, bienvenido, experto en neuromarketing.
Mi pregunta quedó planteada en el bloque anterior. Porque hay quienes dicen que por más oscura que sea la noche significa que está cerca el amanecer y hay que poner actitud positiva, que hay que tomar las cosas de otra manera, que contrariándonos, reclamando, insistiendo, no vamos a hacer llover. Entonces, desde su disciplina, ¿cómo cambiamos? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo enorme a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Primero, un mensaje de solidaridad, ¿no? Todas las personas que están sufriendo lo que están sufriendo, pues usted y yo también lo estamos viviendo. Así que no venimos de cuello y corbata a hablar de cuestiones que realmente están ajenas a nosotros. Pero sí es indudable lo que usted está diciendo. La ira no va a hacer que llueva. Y a la larga nosotros tenemos que entender que en la vida hay dos tipos de cosas, las que son controlables, que están bajo nuestro mando, y las que no son controlables. Y justamente creo que parte mucho de la paz y de la tranquilidad que alguien pueda llegar a tener, inclusive en medio de la crisis, entender esa diferenciación, qué está en nuestro control y qué es lo que no está en nuestro control. Y cuando las emociones, sobre todo las negativas, nos llevan en peso, lamentablemente lo que termina ocurriendo es que las tomas de decisiones son tremendamente negativas también y quizás llegamos a caer en unos vicios que el cerebro, aunque es muy importante y es una máquina casi perfecta, no es perfecta. O sea, una actitud negativa puede agravar la circunstancia negativa que enfrentamos. Está totalmente estudiado que a veces la situación no es la que te destruye, sino la actitud con que enfrentas dicha situación. Y basado en esos, yo creo que hay unos 4 enemigos visibles que podemos llegar a ser tentados día a día, porque vuelvo y repito, la situación no es fácil y la situación no está totalmente en nuestras manos. El primero es... Con los demás volvemos enseguida, con los 4 enemigos visibles a que nos vemos tentados al enfrentar la crisis, según Eduardo Reynoso, volvemos enseguida. El corto plazo solo puede mejorar con actitud positiva, creatividad, medidas administrativas que solo requieren una firma y exigencia a toda la burocracia, pues no le conviene las solicitudes a largo plazo porque les quitan poder y su gran negocio de corrupción. Para los ahorradores que quieren más, Banco Bolivariano les da una gran tasa. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores: Vía La Costa, Vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas.
Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7 que sale en Extreme TV Cable por Canal 3, en Claro TV por Canal 9, en Divinet por Canal 12 y en Data As o Más Televisión. Nunca tengo claro cuál de las dos cosas es. Canal 99. En la parte anterior dejé en suspenso lo que nos iba a contar Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing, que hay 4 actitudes a las que nos vemos tentados en esta situación. ¿Cuáles son? No, la primera es lógica, la negatividad. Creer que de esta situación no se va a salir cuando en realidad Ecuador ha sido, el ecuatoriano ha sido ejemplo de resiliencia. Hemos tenido todo, hemos tenido fuegos, terremotos, COVID, absolutamente todo. Siempre nos ocurrió lo mismo. Pensamos que de esto no íbamos a salir. Sin embargo, terminamos saliendo. Entonces, sin ser optimista, porque yo tampoco el exceso de optimismo a veces me parece totalmente irracional. Una cosa es ser positivo, otra cosa es ser optimista. Sí, exacto. Pero sí hay que rescatar esa parte. La primera. Porque por lógica debemos de estar más fuertes que nunca para poder superar este tramo que, como usted bien dijo, no tiene una fecha de caducidad exacta. ¿La segunda? Segunda cosa importante es el tema del victimismo. Soy víctima de alguien o de algo. A veces piensas que es el gobierno, a veces culpas a otro. De nada sirve culpar a nadie en este momento, por una sencilla razón. Cuando tú eres víctima, la conducta humana te lleva a buscar un culpable antes que una solución. Y ahorita lo que tienes que estar es actuando. Nosotros no tenemos que estar, y te llevo al tercer punto, el analista, el exceso de análisis. Hay algo que se llama el sesgo de parálisis-análisis. Y me ha ocurrido en las reuniones inclusive familiares que he tenido en estos día y medio que he estado en Guayaquil. Todos dan una solución magnífica, todos nos llenamos la boca, pero el exceso de análisis lleva al sesgo de parálisis de análisis. Okay. Nos embobamos hablando de cosas que realmente parecerían lógicas, pero que no sabemos, porque no estamos realmente empapados, ni tampoco somos expertos en energía, ni nada. Y a la larga nos damos cuenta que lo que deberíamos estar haciendo es actuando para que cada uno con su estrategia y su táctica particular salga adelante. ¿Y la cuarta? Pero todos nos creemos presidentes de la República. Entonces, Casi todos. Casi todos. Felizmente usted y yo tampoco, no. Ya, sáquenos de ahí. Y la última es el perfeccionismo, y esa ocurre en espacios más bien de medios de opinión. Cuando analistas, unos que tienen obviamente una buena actitud, ganas de apoyar, otros no, terminan hablando de un mundo el cual es totalmente irreal, con condiciones que no son las que estamos viviendo y con recetas como si esto fuera de alguna manera fácil. No hay un gobierno al cual esto le convenga. A ninguna persona esta situación la hace sentir bien. Entonces, gobiernos y personas hoy están metidos en el mismo problema. Y lo que sí debemos de chequear cuando nos sobre un poco de tiempo, y no ahorita, sino en enero, es por quién votar, para que este tipo de cuestiones no ocurran, porque no se ha perdido el tiempo ahorita, se ha perdido el tiempo 27 años de democracia. Desde la época de Abdalá Bucaram no se ha hecho algo correcto por esta situación, o por muchas de estas situaciones. Y si se ha hecho algo, nos ha llevado para un camino inconcluso que a la larga no ha terminado solucionando nada. Entonces, que hoy nos han reventado muchas crisis en la cara y le tenemos que poner el pecho a las balas. Ya ven por qué era importante la presencia de Eduardo Reynoso para cerrar este programa, lo cual inclusive vuelve innecesaria de mi parte cualquier conclusión, salvo unas pocas ideas al retornar. El corto plazo solo puede mejorar con actitud positiva, creatividad, medidas administrativas que solo requieren una firma y exigencia a toda la burocracia, pues no le conviene las soluciones a largo plazo porque les quitan poder y su gran negocio de corrupción. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad.
que te conduzca a superar las metas. Porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico. Aliados de calidad. Buenas tardes, Bessie. Si tiene fideo, me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El Nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Vera a su manera. Crítico e independiente. Mañana hablamos aquí sobre una salida en particular para que la vicepresidenta no tenga que asumir la presidencia de la República si el presidente tiene que pedir licencia, y la propuesta es o el texto constitucional que no la tiene que pedir. El martes hablaremos del tema del corazón a propósito de mi caso que pretendo extender públicamente para que ustedes tomen sus previsiones a tiempo, que gracias a Dios yo tomé, gracias a él, porque mi necedad es crónica. Retornando a este tema, si algo no han faltado aquí en estos 60 minutos son propuestas de distinta naturaleza, con distinto valor, pero todas viables, inclusive en el cambio de una actitud personal para enfrentar o sobrellevar mejor la crisis, como lo quieran entender, o ser menos afectado, por lo menos en lo personal, si bien en lo económico no es tanto. La plata se puede recuperar, la salud no. Y la forma en que esto puede alterar aún más su salud mental afectada por tantos golpes y decepciones puede resultar finalmente devastadora. Esto conectándolo con el tema del corazón. Solo quiero cerrar diciendo que hay una serie de medidas a corto plazo que se pueden implementar esta semana, como cambio en reglamentos, como publicaciones en registro oficial, como decretos que deben de firmarse y decisiones que hay que tomar. Y para esto de publicaciones en el registro oficial, en el caso que les he referido de un grupo que quiere emprender en gas, lo que están esperando, cuando una vez de 2 meses de trabajo contra la burocracia consiguieron las aprobaciones, es, primero tienen que publicarlo en el registro oficial. El directorio de la ARC se reunió y aprobó ir adelante con un proyecto que busca importar gas, pero sistemáticamente con un terminal privado que genere otra fuente alterna de energía eléctrica. Y hasta tanto que traigan los isocontenedores, no hay problema. Y hasta tanto, desde luego, que exploren otros campos del área del campo Amistad. Pero ahora, y eso requiere que no solo el ministro de Energía se convierta en un monitor e impulsor de los temas, sino que todo el gabinete converja en lo que le competa directamente en esa dirección. Si no, no es que no salimos del hoyo. Ya dijo Eduardo Reynoso que como históricamente hemos superado todas las crisis, esta vez creemos que nuevamente lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Pues para que salgamos más rápido del hoyo y con menos daños o afectaciones. Hasta mañana. Mil gracias, hermano.
a su manera. Llegó gracias al auspicio de... No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Abre tu cuenta más hasta con el 5% de interés y mira cómo tus ahorros crecen mes a mes. Además, puedes ganar $1000 y ser uno de los 100 ganadores. Si tú también quieres más, ahorra ya con Banco Bolivariano. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.